declaramos. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Aleluya, Su gloria está aquí. aleluya. Su gloria está. Su gloria está Gloria está aquí. Aleluya. Gracias, Señor. Oremos, hermanos, en esta noche. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos, Señor, muchas gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos concedes de reunirnos para meditar en tu buena palabra. Gracias por la vida de cada uno de estos hermanos y hermanas que esta noche tienen la oportunidad de hacerse presentes. Gracias por proveernos los medios, los recursos, para que a pesar en muchos casos, Señor, de la distancia, hoy nos encontremos reunidos. Háblanos, Señor, danos la sabiduría que necesitamos para recibir e interpretar tu palabra. Abrimos con mucho gozo nuestros corazones y sobre todo, Señor, con la honestidad, sabiendo que necesitamos que nos hables. Si hay alguna necesidad, una petición, Señor, en medio de los tuyos, si hay enfermedades, si algunos están rogando por provisión de trabajo, por documentos, por ayuda en el hogar, en el matrimonio, en la familia, Señor, extiende tu mano como solo tú puedes hacerlo. Atiende nuestra necesidad, nuestra súplica, porque nuestra confianza, Señor, está puesta en ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, esta noche. Gracias por todo. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Vamos a abrir, hermanos, nuestras Biblias en la carta a los Romanos. Sean todos bienvenidos esta noche. Es un gozo poder tenerles con nosotros. Hoy cerrando esta nueva semana. En algunos casos, pues ya hoy se termina de trabajar. Algunos tienen esa bendición de no ir a trabajar día sábado. Lo sentimos por aquellos que sí tienen que ir, pero que el Señor les dé esa fuerza que necesitan para que terminen en victoria la semana. Pero qué bueno que usted, a pesar de el cúmulo que se produce de cansancio, usted pueda hacer este tiempo para venir y estudiar junto a nosotros la palabra. También enviamos saludos a todos nuestros hermanos que a través de la señal en vivo que se emite desde este lugar, a través de Facebook, a través de YouTube, también hay dos plataformas funcionando en este mismo momento para que la palabra del Señor siga corriendo. Romanos capítulo 3 vamos a leer, hermanitos amados, versículo del 9 en adelante, damos lectura y dice la buena palabra del Señor: ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Así está escrito: no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie
que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños. Veneno de víbora hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Amén. Hasta ahí, hermanos, dejaremos la lectura. Pueden, por favor, tomar sus asientos. Bien, hermanos, hemos dado lectura a este capítulo o al menos a esta serie de versículos que para algunos de ustedes ya resulten en parte familiares, conocidos, pero los estaremos revisando uno por uno más adelante. Pero este texto que hoy leemos nos sirve como la introducción para los temas que estaremos ya revisando a partir de esta noche. Dejamos, hermanos, ya atrás la teología propia, que fueron los 3 temas que estuvimos desarrollando con respecto a la Trinidad, a la divinidad de Cristo, y hemos examinado también ya la divinidad del Espíritu Santo. Entonces, hoy entramos en un nuevo, podríamos llamarle una nueva rama de estudio, el cual tiene que ver con los temas de la salvación. Nosotros como misión, como iglesia, revisamos un total de 9 temas a partir del que hoy estamos iniciando. Así que para que usted tenga una idea, serán 9 semanas en las que estaremos hablando los aspectos soteriológicos, es decir, lo que tiene que ver con la salvación del ser humano. Entonces, vamos a ir desarrollando uno tras uno, pero siempre para llegar al final necesitamos partir de una base, la cual nos genere los caminos necesarios para ir interpretando cada postura, ya que con esto del tema de la salvación, pues dentro de las mismas denominaciones cristianas hay muchísimas posturas, algunas interpretaciones, las cuales hasta cierto punto no podemos interpretarlas como motivo de, diría, de disensión, porque como le digo, han sido a lo largo de la historia, y ya voy a llegar a eso, a lo largo de la historia han existido esas posturas. Y cada postura ha buscado dentro de la escritura diferentes amparos. Pero en el caso nuestro, que es lo que quiero reforzar esta noche, nosotros siempre hemos sido de una muy marcada inclinación hacia el tema de la predestinación. Eso es
autoridades arminianas. O sea, imagínense hasta dónde llegó el conflicto, ¿no? Y otros se van al exilio. Entonces, pero esto que hoy estoy mencionándoles para que usted tenga una idea, porque hoy muy fácil se dice, ¿no? Por eso le dije, muy fácil se menciona y uno dice, son calvinistas, son arminianos. O sea, se dice con mucha rapidez, pero esto tiene un trasfondo y es lo que le acabo de mencionar. Ahora, básicamente, ¿qué era lo que Calvino sostenía? Bueno, Calvino sostenía la predestinación y la basaba en 5 puntos, que es lo que le acabo de decir. Él hablaba de lo que hoy vamos a hablar nosotros, la depravación o corrupción total de la humanidad. Él hablaba acerca de la elección, que nosotros la conocemos como la elección incondicional. Él hablaba acerca de la expiación limitada. Él hablaba acerca de la gracia irresistible o llamamiento eficaz. Y él sostenía la perseverancia de los santos, o como nosotros también le conocemos, la seguridad eterna de la salvación. Entonces esos eran los 5 puntos que ellos establecieron. Ahora, por su contraparte, como le dije, Arminio decía, no, es que el sacrificio de Cristo es universal. Entonces, por lo tanto, Cristo murió por todos y allí está para el que quiera. No es como sostienen los calvinistas, sino que el sacrificio de Cristo es para todo aquel que quiera. Y en cuanto a la salvación, él decía, bueno, aquel que descuide su salvación puede llegar a perderla. Entonces, básicamente eso era el conflicto que se da. Y como le dije hace un momento, es un conflicto que sigue sobreviviendo a las edades. Porque usted podrá encontrar hermanos de otras congregaciones que le van a decir, sí, yo sí creo que la salvación se pierde. Y usted le va a decir, no, yo creo que aquel que ha sido alcanzado por la gracia de Cristo no puede caer de esa gracia. Por ejemplo, habrán otros que dicen, el día que yo busqué de Dios, y usted va a decir, no, yo no podía buscar de Dios porque yo estaba muerto. Quien me buscó fue el Señor en su infinita misericordia. Entonces, como le digo, son debates que sobreviven a la fecha. Pero nosotros, y con todo el respeto a quien difiera de esto, nosotros sí creemos propiamente en esto porque hay suficiente evidencia bíblica para entender que el hombre murió espiritualmente. Hay suficiente base bíblica. Si ustedes recuerdan, el año anterior, cuando hicimos el estudio de esta doctrina, el elemento específico que revisamos en esa ocasión fue la imputación del pecado. Y fue lo que les mencioné, que por eso también algunos conocen la doctrina de la depravación total como la doctrina de la imputación del pecado. Y dijimos que la imputación del pecado es una figura judicial, que es cuando se le atribuye a una persona un delito. Eso es imputar. Por eso usted tal vez en algún noticiero ha visto cuando llevan a alguien esposado y dicen al imputado, es decir, le están acusando, le están atribuyendo. Entonces revisamos ese detalle el año anterior. No sé si usted todavía lo tenga en mente, pero eso fue lo que revisamos. Y hablábamos de que como el ser humano cuando fue creado, dice la escritura, y a Dios le pareció que el ser humano estaba bien, dice la escritura. Y no solo eso, sino que dice que lo vio que estaba bien en gran manera. Dios estaba complacido con el ser humano. A eso se refiere Génesis cuando dice, y Dios vio todo lo que había hecho y le pareció que era bien. Porque Dios estaba complacido con el ser humano, con lo que él había creado. Sobre todo porque, si usted recuerda, el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Es decir, Dios le había dotado de características que habitaban en Dios. Por ejemplo, hablábamos de la inocencia. El ser humano era inocente. Entonces eso era una característica que Dios había dado en la imagen que había puesto de él sobre el hombre. Por supuesto, ahí fue donde vino también. La Biblia no nos dice cuánto tiempo duró la edad de la inocencia, no se nos dice. Lo que sí nos dice la escritura es que la serpiente, y hablo en sí del animal,
la serpiente, no de Satanás, sino la serpiente, fue utilizada por Satanás para acercarse a la mujer. Y por eso dijimos en su ocasión, pues que la serpiente no es como hoy nosotros las conocemos, sino que tuvo un aspecto que no atemorizó en ningún momento a la mujer. Por eso no sé si usted hasta la fecha, si usted es de los que un tanto curioso, se dará cuenta que hasta la fecha todavía hay serpientes que conservan esos vestigios. Hay colores muy curiosos en algunas serpientes, porque esa belleza fue precisamente lo que le acercó a la mujer y engaña a la mujer. Y cuando la mujer y el hombre, ellos desobedecen a Dios, en ese mismo instante se termina la inocencia de ellos. Entonces allí es donde se ve afectado, porque ellos mueren espiritualmente. Porque la muerte espiritual es precisamente la separación del hombre de Dios. Entonces cuando el hombre muere en ese momento espiritualmente, recuerde que el hombre también comenzó a morir físicamente, porque comienzan las consecuencias de la muerte espiritual. Entonces al hombre, y vuelvo a la doctrina, se le imputó el pecado. Y ese pecado que se le imputó, él lo imputó también sobre sus hijos. Los que estuvieron presentes cuando hablamos de la encarnación del Verbo, recordarán que hicimos este detalle, también lo mencionamos, que por eso es que María da a luz lo que era el fruto del Espíritu Santo, porque el fruto de otro hombre ya está contaminado, porque el ser humano desde que nace, ya nace bajo esa imputación. Por eso es que nosotros ya nacimos muertos espiritualmente. Y esto lo aclaro porque, aunque ya lo voy a mencionar más adelante, el hombre no se hace malo, el hombre ya nace malo. Y eso es lo que a muchos seres humanos les cuesta aceptarnos. Pero eso precisamente es lo que la Escritura nos está diciendo acerca de la corrupción total de la humanidad. Entonces voy a finalizar conectando los detalles de la vez anterior con lo que hoy vamos a hablar. Entonces dijimos que la única solución que existía para que el ser humano pudiese recibir justicia divina era que el pecado se le imputara a alguien más, porque había un juez. Entonces este juez lo que necesitaba era alguien que pagara la culpa. Y es allí donde Cristo Jesús se le imputa a él el pecado, y a través de su muerte, entonces él nos imputa a nosotros su santidad. Entonces esa es la figura que, como le digo, revisábamos en la vez anterior hablando de este tema. Por eso en esa ocasión hice énfasis sobre eso, la imputación del pecado. Eso es lo que también sostenemos dentro de la depravación. Por eso insisto que ahora vamos a ver eso, ¿qué comprendemos por depravación? Eso es lo que vamos a intentar hacer ahora. Porque cuando nosotros hablamos de depravación, uno lo hace bajo el concepto que nosotros conocemos acá en la tierra. Por ejemplo, uno mira toda la maldad que hay, ¿y cuál es la frase que nosotros decimos? Mire, qué depravación más grande, dice uno. Uno ve todas las maldades que se conocen, todas las aberraciones que se puedan cometer, y uno dice, mire, qué perverso es el ser humano. Pero uno se está refiriendo a esa maldad en específico. Pero el problema es que a la luz de la Biblia y a la luz de cada uno de nosotros en la realidad de nuestra vida, usted sabe que un ser humano no comete todos los pecados existentes. Es decir, por ejemplo, acá hay hermanos que fueron alcohólicos, por ejemplo. Fueron, pero alcohólicos, hermano, alcohólicos. Incluso no solo alcohólicos, sino algunos hasta drogadictos. Pero ellos podrían decir, sí, pero nunca asesiné a nadie. Note, entonces no es como nosotros comprendemos la depravación total. Porque al oír la palabra total, o sea, nosotros pensamos en eso, en la enorme cantidad de pecados. Y eso es lo que pretendo que usted entienda esta noche, porque
podría ser también el caso que aquí sí hay algún hermano que mató a alguien, por ejemplo. No vaya a levantar la mano, por favor, para que nadie se asuste. Pero podría ser el caso que haya un hermano que haya asesinado, ¿no? Y diga, fíjese hermano que sí, yo fui asesino, pero nunca me he robado, pero ni un lapicero. Entonces uno diría, bueno, ¿cómo es esto? Entonces, ¿cómo la Biblia está diciendo que hay una corrupción total en la humanidad, pero hay personas que, por ejemplo, han sido grandes adúlteros, pero son hombres muy amables, hombres que si pueden ayudar a alguien le ayudan, por ejemplo? Entonces uno dice, ¿cómo es eso? Entonces eso es lo que sucede en la escritura, que es lo que hemos leído en este capítulo 3. Lo que nos demuestra es a dónde realmente es que se aloja lo que nosotros conocemos como depravación total, o como le dije, la corrupción total. De hecho, hay también algunos tratados teológicos que le llaman la inhabilitación total. ¿Por qué? Porque precisamente eso es lo que hizo el pecado en la humanidad. El pecado inhabilitó al ser humano para poder acercarse a Dios. Por eso le dije, es lo que nosotros creemos. O sea, si usted me pregunta a mí, ¿en qué cree usted? Yo lo que le contesto es eso. Yo creo que yo estaba totalmente inhabilitado y por eso nunca tuve la más mínima intención de acercarme a Dios. Eso es lo que yo sostengo y creo. Que yo estaba tan muerto. Porque usted sabe que, por ejemplo, una cosa es alguien que está muerto y otra cosa es alguien que está agonizando, por ejemplo. Usted sabe que el que está agonizando, aunque por ejemplo le cueste hablar, le cueste respirar, todavía se dirige a su familia. Todavía dice, quiero decirles que mi último deseo. O sea, todavía con el último aliento se dirige a la familia. Pero ¿y el que está muerto? Pues el que está muerto ya no respira, ya no le funciona su corazón. Y aunque usted le hable y le diga, fulano, ¿cuál es su último deseo? O sea, no puede responder. Entonces, basándonos en este ejemplo, yo le pregunto, ¿cómo se consideraba usted ante Dios? ¿Usted se consideraba agonizante o se considera que estaba muerto realmente? Entonces, la escritura nos demuestra que el ser humano estaba muerto, no que estaba agonizando. Eso es lo que la Biblia nos está diciendo. No dice que el ser humano todavía tenía ya a lo lejos una pequeña luz de esperanza, sino que nos dice claramente que no había ni uno, porque hay personas y hay que ser honestos, eso más bien podría ser interpretado como cierta altivez de parte del ser humano, creer que es uno el que se acercó a Dios. Porque cuando alguien dice, sí, yo recuerdo el día que llegué a la comprensión de que yo necesitaba de Dios, entonces eso suena a que usted tuvo ese paso. Entonces, por eso le digo que la escritura nos enseña que no es así. No es así. Entonces allí es donde cobra validez lo que le estuve hablando en la introducción de la predestinación, que si uno estaba totalmente muerto, entonces ¿cómo es que somos salvos? Si estábamos totalmente muertos, ¿cómo es que somos salvos ahora? Si un muerto no puede pedir, por ejemplo, decir, miren, yo quiero que no den tamales, yo quiero que den panes con pollo. O sea, un muerto no puede decidir qué van a dar en su funeral, ¿verdad? Ni decir, mire, no me vayan a enterrar ahí, me entierran en tal lugar. O sea, el muerto no puede ya opinar nada. Entonces esa es la pregunta que deberíamos de hacernos. Si estábamos totalmente muertos, ¿cómo es que ahora somos salvos? Uno diría, por el sacrificio de Cristo. Sí, pero ¿cómo optó usted a ese sacrificio si estaba muerto? Usted no podía decir, sí, yo quiero el sacrificio de Cristo, si ya dijimos que usted estaba muerto. No podía usted optar por ese sacrificio. Entonces ahí es donde nosotros creemos que fue Él quien en su gracia, y oiga la palabra gracia, es decir, en ese favor divino que no merecíamos, Él nos amó, Él nos quiso salvar. Entonces eso es lo que la depravación nos demuestra, y por eso esta doctrina es importante. Por eso le dije que es el origen de todo lo que vamos a seguir hablando. Si no entendemos esto, no vamos a entender lo que continúa.
Por eso es importante estar claros en este tema. Entender, y por eso le dije ya lo que sucedió hasta allá, ¿no? En el siglo XVII. Se imagina usted ahí 157, si mal no recuerdo, reuniones, sesiones que tuvieron hablando de este tema. Y le estoy hablando de hombres conocedores, de grandes teólogos, delegados que llegaban como de 8 países extranjeros más que llegaron a la ciudad para debatir sobre esto. O sea, ¿por qué? Porque es algo trascendental. Es tomar la decisión y decir, bueno, ¿en qué creo? ¿Creo que fui yo o creo que fue Dios? ¿Creo que yo tuve la intención o fue Dios quien la tuvo? ¿Fui yo el que lo busqué o fue Él el que me buscó? ¿Fui yo el que le amé o fue Él el que me amó? Entonces, toda la respuesta está en entender esto, en entender que estábamos depravados. Entonces, pero como ya le dije, que usted podría decir, sí, pero yo no era como aquel. Sí, pero yo no era como la otra. Entonces la pregunta es, sí, pero usted estaba muerto. Y usted diría, pero por un par de pecados que yo hacía, ¿estaba muerto? Sí, estaba muerto. O sea, el ser humano no tiene ni la más mínima idea de todo el potencial que tiene en sí para hacer el mal. El ser humano no tiene ni la más mínima idea. Usted no tiene ni la más mínima idea de todo lo malo que usted es capaz de hacer. Y vea, les cuesta entender y dicen, no creo, hermano, no me ofenda. Pero es cierto. O sea, nosotros ni tenemos la más mínima idea. Bueno, yo no sé si usted ha escuchado de, por ejemplo, han habido asesinos, pero de los más crueles que usted se puede imaginar. De esos que los sacan, les hacen hasta documentales porque dejan con la boca abierta cualquiera de las cosas que han hecho. Y cuando, por ejemplo, les analizan la niñez, dicen, no, si era un niño bien tranquilo, dicen. Y van y le preguntan a las maestras y dicen, no, si yo lo recuerdo bien calladito, bien peinadito. Y uno dice, bueno, ¿cómo es que alguien así, con un rostro tan, uno dice, angelical, pudo convertirse en un monstruo? Porque el ser humano está muerto. Eso es todo, está muerto. Pero cuando yo le digo que está muerto, eso es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Qué es lo que murió en el ser humano? ¿Qué fue lo que sucedió? Por eso le dije, nadie se hace. No, nosotros nacemos ya. Nacemos. No nos hacemos, nacemos. Si no, ¿por qué cree usted que los niños, por ejemplo, mienten? El niño inmediatamente su respuesta al ver que uno lo va a castigar, y le estoy hablando pero de niños chiquititos, ¿quién les enseñó a mentir? Y hasta uno a veces de padre dice, ¿a dónde has oído eso? A mí nunca me has oído hacer eso o me has visto hacer eso. ¿Por qué cree eso? Porque ya el ser humano está muerto. Está muerto. Entonces el ser humano ya está inclinado a lo malo desde que nace. Entonces, lo que nosotros vemos en el mundo, quiero aclarar, es una manifestación, oiga bien, es una manifestación y una proliferación de la maldad. Eso es lo que a veces quizás nos cueste y uno dice, esa es la depravación total, ¿verdad? Cuando uno mira, por ejemplo, esos grandes festivales que hacen donde la gente comete orgías, la gente comete asesinatos, borracheras, hay homosexualismo, hay de todo. Entonces uno dice, mire, a eso se refiere la Biblia, que habla de la depravación total. Pero no es así. Eso es una manifestación y una proliferación de la maldad que hay en el ser humano. Entonces, ¿a dónde o cómo nosotros podemos interpretar la verdadera depravación total? Bueno, eso es lo que vamos a ver en estos versículos que hemos dado lectura. Versículo número 9, vamos a iniciar por el versículo 9, donde Pablo hace una pregunta. Él dice, ¿a qué conclusión llegamos? Y eso es lo que usted y yo vamos a hacer esta noche, ¿no? Queremos llegar a una conclusión. Pablo, él no está debatiendo entre calvinistas y arminianos, ¿verdad? Él no está haciendo eso. Él está hablando entre judíos y gentiles. Esos son los grupos que Pablo está utilizando en esta ocasión.
judíos y gentiles. Recuerde que los judíos decían, sacaban el pecho y decían, somos el pueblo escogido por el Señor, decían ellos. Entonces viene Pablo y va a establecer esto. Dice, ¿acaso los judíos somos mejores? ¿Acaso los judíos somos mejores? Porque usted sabe que hoy también les ha dado esa moda a muchos en las iglesias también, ¿verdad? Que ahora se cambian el nombre, se ponen nombre en judío, en hebreo, de repente se ponen a asuntos judíos, ¿no? Porque llegan a tener el concepto o que eso eleva a la santidad. Pero Pablo está diciendo claramente, ¿acaso los judíos somos mejores? Y dice, de ninguna manera, contesta Pablo. Él mismo se responde y dice, de ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles, y allá aborda los dos grupos, tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Y note lo que él dice, bajo el pecado. Es decir, nosotros, el pecado está aquí y nosotros estamos abajo del pecado. Por eso nosotros no podemos acercarnos ni buscar a Dios, porque el pecado nos tiene sumergidos en él. Por eso Pablo utiliza esta frase, dice, tanto los judíos como los gentiles están bajo pecado, que es la misma frase que se usa, por ejemplo, para decir bajo maldición. Estamos bajo, sujetos. Eso significa que estamos sujetos al pecado. Y luego él refuerza, dice, así está escrito, dice. Y comienza una serie de 12 aspectos que son los que le voy a señalar. Le prometo que lo voy a hacer rápido para que el tiempo nos alcance, porque son 12 detalles los que vamos a encontrar. El primero de ellos, en el versículo 11, dice, no hay nadie, oiga lo que dice, que entienda, que entienda. Esa es la depravación total o la corrupción total de la humanidad, que el ser humano no puede entender lo que es de Dios. Ese es el primer detalle. Vea, por eso le decía que lo que nosotros muchas veces decimos, esa es usted pasa y ve, por ejemplo, un grupo de jóvenes que están ahí alcoholizándose, que están ahí gritando vulgaridades, y uno dice, mire cuánta depravación, dice uno. Pero refiriéndonos al aspecto doctrinal, esta es la depravación, que el ser humano no puede entender a Dios, porque está depravada su mente, está depravado su corazón y por ende sus emociones. Entonces él no entiende a Dios, número uno. Número dos, nadie que busque a Dios, dice. O sea, no puede buscarlo. Como no entiende, no busca. Es incapaz de hacerlo. Él está deformado en la imputación que ocurrió del pecado sobre la humanidad. Ese pecado lo sepultó y entonces él está muerto. No puede entender y por lo tanto no puede buscar a quien él no entiende. Por eso es que hace poco en el estudio bíblico recordábamos las palabras del apóstol Pedro, que decía que al mismo mundo le parece, dice, sorprendente que nosotros no corramos, dice, en la misma dirección que ellos. O sea, pero antes sí lo hacíamos. Cuando estábamos depravados, antes sí lo hacíamos, porque no entendíamos. Por eso es que hay gente que dice, y yo al hacer esto, ¿en qué ofendo a los demás? Dice la gente. Y yo con esto, ¿a quién daño? Porque el hombre no entiende. Por eso no me dejarán mentir ustedes que muchos de nosotros hasta nos burlábamos del evangelio, porque no entendíamos, no lo entendíamos. Por eso ahora cuando alguien se burle de usted, usted entienda al que se está burlando de usted. Y usted diga, lo comprendo, diga, porque así igualito era yo, diga. Entonces, eso es lo que Pablo está ahora diciendo, versículo 11 siempre, nadie que busque a Dios. Detalle número 3, versículo 12, todos se han descarriado a una, se han, dice, oiga, corrompido. Ese es el detalle número 3, se han corrompido. Por eso le dije que también es conocida como la corrupción total de la humanidad. Entonces, vaya usted llevando ese orden, no entienden, no buscan. Y uno diría, ¿pero por qué no buscan? Porque están corrompidos.
lo que se ha arruinado, podríamos decir. Es algo que ya se ha echado a perder. Es algo que está sumamente contaminado. Por eso dice, está corrompido. No hay nadie, dice siempre en el versículo número 12, no hay nadie que, y ahora digo el detalle número 4, que haga lo bueno. Esa es la depravación. Nosotros somos incapaces de hacer lo bueno. No podemos. Entonces, vaya usted ahí llevando la cuenta. No entendemos, no buscamos, somos corruptos y por lo tanto no podemos hacer lo bueno. Entonces, pero esto tiene su contrapuesta, ¿no? Porque algunos dicen, no, pero yo de vez en cuando le hago su favorcito a alguien que lo necesite. Sí, porque esos son, como le dije hace un momento, pequeños destellos que demuestran que el ser humano una vez tuvo la imagen y semejanza de Dios. Es por eso. No es porque el ser humano haga lo bueno, sino que en él sobreviven pequeños destellos de lo que una vez Dios había depositado en él. Bueno, continuemos. Bueno, ya vimos el 4, que no hay quien haga lo bueno. Y Pablo lo refuerza y dice, no hay, dice, uno solo. Por si alguien por ahí dice, ¿cómo no yo? No, dice Pablo, no hay uno solo. Versículo 13. Y esto es interesante porque lo que vamos a comenzar a ver acá, vea que lo que Pablo va a mencionar son partes del cuerpo. Vea que ha hablado del entendimiento, ha hablado de la razón, del corazón, de la voluntad. Ahora va a hablar del cuerpo. Versículo 3 dice, su garganta, note lo que va a decir, su garganta. Pablo dice, es un sepulcro abierto. Piense, alguien se sentiría ofendido, ¿no?, con las palabras de Pablo. O sea, a usted le dicen, su garganta es como un sepulcro abierto. ¿Qué pensaría usted? ¿Qué le están diciendo? Pues porque ¿qué hay en un sepulcro que se abre? Lo corrupto. Sí, un cuerpo que ya está corrompido, que se echó a perder. Ya no hay sangre, las células ya no se regeneran. Entonces comienza una etapa de putrefacción en aquel cuerpo. Entonces comienzan los órganos a inflamarse, a estallar, y es cuando el ser humano comienza a tener mal olor. Y no sigo porque si no después no van a querer cenar cuando lleguen a su casa. Pero eso es lo que Pablo está diciendo de la garganta. O sea, pero está, claro, es la figura que está dando es de nuestro interior, hermanos. Dice que solo va a brotar lo malo. Por eso dice de su garganta es un sepulcro abierto. Bueno, el número 6 dice veneno de víbora hay, dice, en sus labios. Imagínense, por eso le digo, esto resultaría como que Pablo estaba queriendo ofender, ¿verdad? Porque usted ha visto cuando una serpiente muerde, ¿verdad?, e inyecta su veneno. La serpiente retrae parte de su boca y conecta los colmillos en la presa, y sus colmillos funcionan como una jeringa, inyecta su veneno. Y Pablo dice que así es el ser humano, dice que veneno tiene, dice, en los labios. Entonces vaya pensando usted, ¿por qué el ser humano, por ejemplo, no puede hablar nada bueno? ¿Por qué el ser humano es incapaz? ¿Cuándo usted comenzó a hablar lo bueno? Hasta que nació de nuevo. ¿Cuándo usted comenzó a decir algo que edificara? Cuando nació de nuevo. Antes nosotros no podíamos, y lo está diciendo claramente. Dice, con su lengua, bueno, me pasé uno, hermanos. Con su lengua profieren engaños. Eso es lo que está diciendo, la lengua, que Santiago habla también de estos detalles. Pero vea, todo esto es fruto de la perversión de la humanidad. Es el fruto de la muerte espiritual del ser humano. Aquí usted va entendiendo, y usted es como un espejo, ¿verdad? Y se va dando cuenta cuánto ha cambiado usted. ¿Cuánto ha cambiado usted? Si usted ya no es la sombra de lo que era antes. Y aunque algún hermano diga, pero usted porque no le conoce, o sea, eso es nada como era antes.
Si alguien me viene y me pone una queja suya y me dice, pero usted, hermano, porque no tiene idea, yo le diría, eso es el 10% de lo que era antes. Si antes la garganta era un sepulcro abierto, la lengua profería engaños y los labios eran como una serpiente que inyecta veneno, así era. Así que no me venga a poner quejas, le diría. Versículo 14. Llena está, dice, su boca. ¿De qué está llena? De maldiciones y de amargura. Vea lo que hay en el ser humano. Y note que dice que tienen maldiciones y amargura. Por eso dice la boca, porque las maldiciones y la amargura el ser humano las exterioriza. Eso es lo que hace el ser humano. Abre la boca y las exterioriza y caen sobre otras personas. Y así lo está comparando. Ahora, ¿qué dice ahora el libro de los Salmos de usted? Dice que mi boca, dice, está llena de alabanza, dice. O sea, porque hemos nacido de nuevo. Entonces ahora nuestra boca está llena de alabanza. Y aunque usted esté triste, por ejemplo, usted no anda diciendo maldiciones, ni anda expresando amargura con otros. No, usted puede estar pasando la peor de las tribulaciones y lo que sale de sus labios es la confianza que tenemos en el Señor. Pero antes no. Antes dice que de nuestra boca lo que salían eran maldiciones y de amargura, dice. Una cosa horrible lo que había en nosotros. Por eso es que uno, acordarse cómo éramos antes de venir a Cristo, asusta, ¿sí o no? Dice, qué tremendo, dice. Yo he visto hermanos que hasta me han enseñado fotos. Mire, este era yo. Dice, ¿qué? Le digo yo, sí, hermano, ese era yo. Ven para otro lado mejor, porque ni ellos mismos quieren verse ya. Entonces, pero eso es lo que, esa es la depravación. Entonces, está corrupta el entendimiento, la razón, la voluntad, el corazón, las emociones del ser humano. Por eso es que luego nosotros vemos, como le dije, la manifestación de esta depravación. Y esta depravación hace que se siga proliferando el mal. Finalicemos entonces, versículo número 15 dice: veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Vea, ¿a dónde lo llevan los pies? Hacia lo malo. Hacia lo malo, o sea, lo conducen hacia lo malo, porque como dice el libro de Génesis, de continuo era el mal. No podían caminar para otro lado más que para lo malo. Por eso es que usted hoy camina en sentido contrario al mundo. Ellos van hacia los placeres, ellos van hacia esto que estamos viendo, y usted va para otro lado. Ellos dicen, pero, y ahí es donde la gente, como no nos entiende, dice Pedro, ¿se acuerdan que lo vimos? Dice, como no nos entienden, ¿qué hacen? Nos insultan, dice Pedro. Nos insultan porque es el único recurso que les queda. Como no entienden, dicen, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Y lo que hacen es lanzarnos un insulto. Pero usted y yo debemos de entender por qué nos están insultando. Nos están insultando porque no entienden. Y su único recurso de defensa ante algo que no entienden es insultar. Pero es por esto, porque los pies de ellos, dice, son veloces para ir. Pero aquí hay otro detalle, dice, a derramar sangre. O sea, no van a ir a derramar sangre con los pies. O sea, los pies los llevaron al lugar donde derraman la sangre, pero para derramar la sangre usaron sus manos. O sea, por eso le digo, es la voluntad que el ser humano pone en hacer lo malo. Por eso es que la misma escritura nos dice que el que practica el pecado es del diablo, dice la escritura. Es alguien que lo esté, porque practicar, ya lo hemos aclarado, es ejercitarse en lo malo. Eso es practicar, porque que usted me diga, yo practico natación. De verdad, le diría yo, ¿cuántas veces a la semana? No, en el verano me pego una mi bañada. Eso no es practicar. No, practicar es que usted va el lunes, va el miércoles, va el viernes, y usted tiene por lo menos una hora para ejercitarse en una piscina. Eso es practicar.
Entonces lo que Juan dice en su carta es que el que practique, es decir, el que ya sabe cómo hacerlo, cuándo hacerlo, a qué horas hacerlo, a dónde hacerlo, esa es la práctica del pecado. Dice, ese es del diablo, dice. ¿Por qué? Porque el que ha nacido de nuevo, como ha sido llevado, arrancado de esa depravación, de esa muerte, ha sido colocado en otro lugar, en donde él ha nacido, tiene vida y la tiene en abundancia. Dice, para finalizar, el versículo 16: dejan ruina y miseria en sus caminos. O sea, no hay otra cosa en el ser humano, ruina y miseria. Eso es todo lo que rodea al ser humano. Por eso el ser humano puede tener incluso dinero, por ejemplo, riqueza, bienes, y él sigue siendo miserable, infeliz, porque está dentro de esa corrupción total. Y por eso es que no puede en ningún momento acercarse a Dios, porque esa corrupción lo inhabilita para acercarse a Dios. Y luego finaliza en el 17 diciendo, y no conocen la senda de paz. Y nos da el último detalle en el versículo 18, cuando dice, no hay temor de Dios delante de ¿qué? De sus ojos. De sus ojos. Este es el último elemento que nos brinda, y una vez más del cuerpo, de sus ojos. Por eso es que los ojos del ser humano están puestos en todo lo que le da deleite a la misma carne, no a las cosas del espíritu. No puede entender las cosas del espíritu, no puede entender ni ver. O sea, usted le puede estar diciendo, mire, ese camino en donde va es de muerte, pero él no lo ve así, porque sus ojos en realidad están cegados. Están cegados. Por eso es que uno siempre usa esa figura. Uno dice, cuando el Señor me abrió los ojos, dice uno. ¿Sí o no? ¿Ya ha dicho usted así? ¿Qué está diciendo usted? Está diciendo que antes estábamos ciegos y que no veíamos hacia dónde nos dirigíamos. Por eso es que la figura preciosa, ¿no?, del capítulo 9 del libro de Hechos, hablando de aquel Saulo de Tarso, que quedó ciego. Queda ciego, y cuando llega el discípulo que el Señor envía, le dice, ve y ora por él. Y cuando ora, dice, le fueron abiertos los ojos. Entonces ahora Pablo está diciendo eso. Dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay. Entonces aquí hemos hecho, hermanos, un pequeño resumen para que usted entienda cómo es que el ser humano realmente está depravado. Eso es a lo que la Escritura nos revela como depravación. Entonces eso es lo que debemos de entender. Ahora usted lo va a entender ya de manera muy clara y va a poder identificar, como le dije, cuál es la manifestación de esa depravación y cómo se prolifera. Pero usted va a entender por qué el ser humano, nosotros sostenemos que está totalmente muerto en sus delitos y pecados. Entonces, claro, aquí si no hay una intervención divina, el ser humano está perdido. Si el Señor no llega, el ser humano está totalmente perdido, condenado. Entonces, por eso es en la siguiente doctrina usted ya tiene la base y entenderá el porqué de lo que estaremos enseñando, la elección incondicional. Amén, hermanos. Yo espero en el nombre del Señor que estos pequeños detalles le puedan bendecir, enriquecer, para que nuestro conocimiento se haga más fuerte y nuestra fe más profunda. Amén. Oremos. Padre, te doy gracias en esta noche por esta bella oportunidad que nos has permitido estudiar tu palabra, aprender más de ti. Gracias, Señor, porque cuando venimos ante la Biblia continuamos creciendo, nos hacemos cada vez más fuertes, nos hacemos cada vez, Señor, más sólidos en nuestra fe, y nos volvemos también capaces de compartir con otros estas verdades, para que tu iglesia pueda marchar triunfante, tu iglesia pueda marchar firme y con las convicciones que tu palabra nos brinda. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Dicen amén, hermanos. Amén. Esta noche, hermanitos amados, queremos hacer una oración.